Bien, sistema tegumentario. El sistema tegumentario, una de las cosas que planteamos el día que abordamos esta clase, que era que la piel es un órgano que se tiene muy en cuenta cuando se hacen valoraciones de salud, porque muchas manifestaciones a nivel de la piel tienen que ver con ciertas patologías, tienen que ver con ciertos trastornos, tienen que ver con ciertos hábitos de alimentación o de exposición a sustancias químicas, etc. Por lo tanto, es sumamente importante considerar o conocer un poco sobre la piel. Está expuesto a muchas infecciones, está expuesto a sustancias químicas, está expuesto a lesiones. En algunos casos también pueden reflejar emociones o pueden reflejar algunos aspectos que tienen que ver con algo del cuerpo que está funcionando mal. Por ejemplo, en el caso de un exantema que revela que hay una infección, en el caso de la ictericia que aparece el color amarillo en la piel, hay ciertas patologías que muy marcados en cuanto al estado de la piel, más que nada en el paciente oncológico y demás. Y en algunos casos también aparecen formaciones como son la verruga, el acné, o bueno, el tema de aquellas lesiones graves como pueden ser las quemaduras que pueden llegar a perder las funciones de la piel, o las úlceras por decúbito o escara que también pueden contribuir a dañar la piel y por lo tanto afectar su función. Generalmente todos los factores que se relacionan con el aspecto y la salud de la piel son la nutrición, la higiene, la edad, los rasgos genéticos, el estado psicológico, si se están utilizando algún tratamiento farmacológico, y además, bueno, la piel está muy relacionada con la imagen corporal. Cuando estoy cambiando las diapositivas, ustedes lo ven, ¿no es cierto? Sí. Cuando hablamos de los componentes de la piel, digamos, tenemos por un lado la piel misma, que serían las capas que forman ese órgano que tiene un tamaño importante, y además está formado por glándulas y por otras estructuras anexas. Las glándulas, tenemos tres tipos de glándulas, de acuerdo al tipo de secreción: las glándulas ceruminosas, que son las que están en el oído, las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. La piel cubre toda la superficie externa del cuerpo y tiene funciones importantes como la regulación de la temperatura, la absorción y excreción de sustancias, que son esenciales para la supervivencia. Bueno, y ahí se ven distintas imágenes del sistema tegumentario. Una imagen es un corte transversal de la piel donde muestra esas glándulas anexas, y la otra imagen es una imagen microscópica de la piel, donde se ve ya las distintas capas. Digamos, se ve una capa que es la epidermis, que es una capa donde las células están más juntas, que no recibe casi irrigación sanguínea, y otra capa por debajo que sí recibe circulación sanguínea y tiene algunas prolongaciones de células nerviosas. Entonces, lo que reconocemos dentro de la estructura del sistema tegumentario, reconocemos la epidermis, que es la capa más superficial, la dermis, que tiene varios componentes, como mencionábamos recién, y la epidermis, que sería una capa más delgada, que sería la que determina la relación con el sistema que continúa, ¿sí? Con el tejido que continúa. La hipodermis tiene más naturaleza grasa y no tiene funciones tan específicas como la epidermis y la dermis. Entonces, la epidermis es externa y es muy delgada, y tiene 4 tipos de células diferentes, ¿sí? Hay unas células que se encuentran en mayor cantidad, que son los queratinocitos, que son las células que se reponen cada vez que nosotros vamos cambiando, las células de la piel se van renovando. Esas células se disponen aproximadamente en un 90% de las células epidérmicas. Después tenemos un 8% que son melanocitos, que son células que tienen que ver con el color,
Y después tenemos las células de Langerhans, que tienen que ver con el sistema inmunitario. Después tenemos células de Merkel, que están en la capa más profunda, y son las que perciben los distintos estímulos externos, ¿sí? Todo lo que percibimos, las sensaciones que percibimos en la piel, las sensaciones táctiles, se pueden percibir gracias a esas células llamadas células de Merkel. Valentín, ¿escuchás? ¿Ahí que volviste a entrar? Valentín, ¿estás escuchando? Valentín, ¿estás? No, no se ve entre los participantes, profe, para mí ha salido. No, pero salió y volvió a pedirme, solicitó otra vez ingresar, pero no sé por qué no está ingresando. Y no me aparece ahora como que solicite ingresar. No lo tengo en la lista. A ver que le mando un mensaje. Ahí le mandé un mensaje a ver qué le pasó, porque pidió para entrar, pero lo habilité y no entró. Bueno, entonces dijimos que los anexos eran pelos, uñas y glándulas cutáneas, cubre casi toda la superficie externa del cuerpo. El pelo tiene funciones importantes como proteger el cuero cabelludo, proteger también respecto a las radiaciones UV del sol y como aislante del frío. También tenemos pelos en las fosas nasales, oídos y pestañas que impiden que el polvo y otras partículas ingresen al cuerpo. Cada pelo tiene el tallo piloso y la raíz. Después tenemos las uñas, que son células epidérmicas queratinizadas muertas, forman una cubierta sólida y transparente y consiste en un extremo libre y una raíz, o sea, tiene un cuerpo, un extremo libre y una raíz. Y cubre y protege la punta de los dedos, tanto de la mano como de los pies. Y las glándulas de la piel, que son agrupaciones de células que secretan una determinada sustancia, y de acuerdo a la sustancia que secretan es el nombre que tienen. Bien, y acá entonces están las imágenes de las glándulas de la piel. Por un lado tenemos las glándulas sebáceas, ¿sí? Y que son las que secretan sebo, o grasa o grasitud, y después tenemos las glándulas sudoríparas que se diferencian en ecrina y apocrina, ¿sí? Las ecrinas son las que tienen secreción hacia afuera y las apocrinas en otros órganos. Después ya vamos a ver dónde las ubicamos unas y dónde están unas y las otras. Después tenemos el pelo, el folículo piloso y la raíz del pelo. Ya prácticamente las glándulas empezamos a ver que están en la dermis, ¿sí? Y que reciben, ¿sí? La inervación del sistema de Alesia, ¿escuchás? Hola, profe, sí, ¿qué tal? Recién acabo de llegar del jardín. Está bien, buenas tardes, Alesia. ¿Vos vas a hacer el examen? No, si puede ser la semana que viene, porque encima recién llego y acá estoy. Bueno, acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si no, a las 8:30 también hago otro examen para los que están trabajando en este momento, como vos prefieras. Y no, pero mejor si se puede la semana que viene, mejor. Bueno, listo.
Bueno, estábamos repasando sistema tegumentario para los alumnos que no lo habían visto. Ah, bárbaro. Bueno, y entonces tenemos también por otro lado, tenemos la uña, con los distintos componentes de la uña, la raíz de la uña, el cuerpo y el borde libre. Y después tenemos, bueno, pigmentos en la piel que tienen que ver con las funciones importantes que cumple la piel. Y en esos pigmentos aparece el beta-caroteno, que participa en la pigmentación que presenta en la piel, y además va a actuar como filtro de las radiaciones UV, y nos protege de las quemaduras ante la exposición solar. Más en concreto, la vitamina A favorece la producción de melanina y el buen funcionamiento de las células de la piel. Las células que se relacionan con la melanina, que contienen la melanina, se llaman melanocitos, que son los que tienen que ver con el color de la piel. Y después hay otra sustancia que tiene que ver con el color de la piel, que es la hemoglobina. La hemoglobina es la que le da el color rojo a la sangre y el color rosado a la piel, porque, digamos, la dermis está irrigada por los vasos sanguíneos, por lo tanto, a ese color rosado que aparece se debe al color rojo que está, debido a la hemoglobina que está en la dermis. Las glándulas sudoríparas dijimos que se dividen en ecrinas y apocrinas, y las ecrinas están en casi todo el cuerpo, ¿sí? Se abren directamente a la superficie de la piel. Y las apocrinas se abren en los folículos pilosos y se dirigen a la superficie de la piel. O sea, se abren debajo de la piel y se dirigen hacia la superficie de la piel. En general, las apocrinas están en zonas donde hay mucho folículo piloso, como puede ser el cuero cabelludo, las axilas y la ingle. Y hay un aumento de la secreción en la pubertad. Las ecrinas tienen su secreción todo el tiempo. Las apocrinas más que nada se aumentan su secreción en la pubertad. Después tenemos las glándulas ceruminosas, que producen cerumen o cera, que tienen la función de prevenir la penetración de objetos y agentes infecciosos en el oído interno. Después tenemos glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas requieren de un poro que está en la superficie de la piel, que habilitan a un canal llamado folículo, ¿sí? El folículo también es el que contiene el cabello, el mismo que contiene el cabello contiene la glándula sebácea. Y la glándula sebácea lo que hacen es ayudar a remover las células muertas de la piel o las células que no cumplen ninguna función, y lo que mantiene a la piel con la propiedad de estar lubricada, y por lo tanto impide que se resequen los tejidos. ¿Qué pasa cuando se acumula ese sebo? Es lo que nosotros vemos en el acné, o sea, hay un aumento de la producción de sebo, hay un bloqueo del poro, y entonces el sebo no sale fácilmente hacia el exterior, puede producirse una infección de bacterias, una presencia de bacterias que, digamos, van a aumentar la inflamación y se relaciona entonces con la aparición del acné. La sudoración, que es un proceso sumamente importante en la homeostasis, es la liberación de un líquido salado por parte de las glándulas sudoríparas del cuerpo. Este proceso es esencial para mantener el cuerpo fresco, y generalmente el sudor se presenta debajo de los brazos, en los pies y en las palmas de las manos. Las consideraciones, ¿cuáles son? ¿Qué tanto, debe usted saber de cuántas glándulas sudoríparas tenemos? Una persona nace con aproximadamente 2 a 4 millones de estas glándulas. Comienzan a volverse totalmente activas durante la pubertad. Las glándulas sudoríparas de los hombres tienden a ser más activas. La sudoración es controlada por el sistema nervioso autónomo, que no lo podemos controlar. Es una forma natural que tiene el cuerpo para regular la temperatura. Las situaciones en que más se suda es cuando el clima es cálido, cuando se hace ejercicios, o situaciones de estrés que te hacen poner nervioso o temeroso, hacen aumentar la transpiración.
¿Cuál es la composición de ese sudor? Tiene agua, tiene cloro de sodio, que es la sal común, urea, ácido úrico, creatinina, ácido láctico y sulfatos. ¿Cuáles son las funciones del sistema tegumentario? Esto es muy importante porque participa en la sudoración y adaptación del flujo sanguíneo, protege de los microorganismos, de la abrasión, del calor, de los productos químicos, protege de la deshidratación, protege de los efectos nocivos de las radiaciones UV o de otras radiaciones, participa en el proceso de reactividad, que es una función vital, que se relaciona con la sensibilidad a nivel de la piel, cuando hablamos de sensaciones táctiles, térmicas, etc. Y además, el dolor, la sensibilidad al dolor como un reflejo de un daño inminente. Excreción y absorción de sustancias, o sea, absorción de nutrientes o de agua, y excreción también de aquello que nos sobró de los desechos. Y la síntesis de vitamina D. La vitamina D está muy relacionada con la absorción del calcio. Las patologías pueden ser lesiones fundamentales, directamente lesiones por corte, por presión, por quemaduras. Las infecciones, que pueden ser bacterianas, virales, pueden ser por hongos o por parásitos, y otras alteraciones como pueden ser la dermatitis, la psoriasis, los tumores, etc. La úlcera por decúbito, que son las escaras o úlceras por presión, y las lesiones de pelo y uñas. Dijimos hoy que una de las cosas que se reflejaban en la piel era la higiene. Entonces, ¿cuál es la importancia de la higiene? Mantener la salud, evitar las infecciones, prevenir diferentes patologías o disminuir el daño. Los procedimientos para la higiene en algunos casos, el paciente lo puede hacer en forma autónoma, puede higienizarse solo. En otros casos, el paciente es dependiente de la higiene porque no puede moverse o puede moverse muy poco. Esos procedimientos a veces pueden ser en forma total o puede ser un aseo parcial, hacerlo por partes. También esos procedimientos tienen que ver con los dispositivos para eliminar orina y heces, y también en el mecanismo de la higiene, durante la higiene se activa el mecanismo de masaje sobre la piel. Digamos, en la higiene es la ciencia de la salud y su mantenimiento incluye el baño, el aseo, la higiene corporal general y el acicalamiento. Hay muchos factores que pueden influir en las medidas de higiene, más que nada cuando, no solamente en los pacientes ambulatorios, a veces cuando hay algunas deficiencias de conducta o algunos trastornos de conductas por ahí se traducen en falta de higiene, y también en el caso, bueno, de los pacientes hospitalizados, internados también. Bueno, esa es más o menos la presentación que habíamos preparado de lo que era el sistema tegumentario, y después en esa clase les compartí algunos aspectos importantes que tienen que ver con el trabajo de farmacia, que son, bueno, las quemaduras, cómo se clasifican, cómo se tratan las quemaduras, la colocación de tatuajes o piercing, bueno, cuáles son los riesgos y qué es lo que se debe hacer para no generar factores de riesgo de infección. Después les compartí también en el mismo archivo, creo que hay imágenes de melanoma para diferenciarlo de otras células, de otras formaciones a nivel de piel, o sea, diferenciar un lunar de lo que es un melanoma en cuanto al color, la forma, el tamaño. Y después, también en el mismo archivo está el tema de las úlceras por decúbito, las úlceras por presión. Cuáles son las técnicas para evitarlas en cuanto a la colocación del paciente, en cuanto al uso, hay una foto de un colchón especial que es antiescaras. Después, bueno, la hidratación de la piel para evitar la formación de la escara.
recontrolar la alimentación del paciente, porque de acuerdo a su alimentación hay mayor o menor riesgo de desarrollar una escara o una úlcera por decúbito. Y también creo, les puse un archivo de lo que es la cicatrización, qué ocurre en la cicatrización cuando hay una herida, qué tipo de herida puede ser, y cuáles son las etapas, la etapa de inflamación, la etapa de coagulación, y la etapa de movimiento de los materiales que necesita la piel hacia la herida. Bueno, esos son más o menos los archivos que compartí, porque tiene que ver, inclusive algunos de sus compañeros subieron en el tablón algunos productos que se entregan en farmacia para lo que es el tratamiento de úlceras por decúbito, la sulfadiazina de plata para desinfección, también en quemaduras. Después, bueno, una de las alumnas que es enfermera contaba cómo hacían el tratamiento de las úlceras por decúbito. Hacen el lavado con solución, al lavado por arrastre con solución fisiológica, y tratan de colocar cremas para prevenir la infección. En algunos casos también tienen que ir con apósitos. El tipo de apósito puede ser el apósito común, como apósitos tipo hidrocoloides, de acuerdo a cuál sea el daño o la dificultad que tenga el paciente para cicatrizar. Bueno, eso más o menos es lo que de sistema tegumentario. ¿Necesitan hacerme alguna pregunta? Sí, profe. En una de las guías, cuando hablaba de lo del tratamiento de las quemaduras, yo estuve mirando las fotocopias que habían enviado, ¿no? Y como que había una parte que hablaba de forma general, cómo era que se trataban las quemaduras, o más bien usted se refería a que había que poner punto por punto, paso por paso lo que se hacía. Yo le respondí en la guía de forma general, que se trataba de acuerdo el tipo de quemadura, la profundidad o no, la gravedad o no. A largos rasgos lo respondí así. Claro, si vos mencionás cuáles son los pasos en el tratamiento de la quemadura, está bueno porque así ustedes entienden cuáles son los insumos que se van a utilizar para tratar esas quemaduras. ¿Sí? O Claro, sea, muchas veces en farmacia te van a pedir esos insumos, entonces para que ustedes conozcan para qué se están utilizando. bueno, sí, yo igualmente hice mención como a forma general, hablando de eso, y puse que, bueno, que las pomadas se usaban antibiótico y todo, dependiendo si era muy grave o no, si hubiese alguna infección. Aparte hice mención de la vitamina A, de Sí, la está bien. lidocaína, los diferentes Está bien. excipientes, yo los Sí, mencioné. está bien, ahí está bien, así está bien, está perfecto. Valentina, ahora estás escuchando porque saliste, ingresaste, volviste a salir, no sé qué pasó, ¿estás Sí, escuchando sí, te bien? escucho bien. Tengo un poco de problema con el Wi-Fi. Me interrumpe cada rato. Ah, bueno, mira, yo expliqué sistema tegumentario. ¿Vos habías estado en la clase anterior del sistema tegumentario? No te, Valentina, ¿escuchás? Sí, te escucho. Bien. Te preguntaba si vos habías estado en la clase o si pudiste hacer la actividad de sistema tegumentario o tenés alguna pregunta. No, no, nada. Por ahora no. Bueno, listo. Entonces nadie tiene ninguna otra consulta sobre el Silvia, yo sistema. le entregué mis trabajos, ¿los corrigió? ¿Los Sí, pudo ver? ¿Estaban bien? corregidos, me falta uno, sí. Corregidos, me falta uno. Ah, bueno, Así que ni bien estén, yo te los devuelvo. sí, gracias. ¿No? Por favor. ¿Alguna otra consulta de los que intentaron hacer el trabajo, que hayan surgido dudas? Bueno, si no hay dudas sobre el sistema tegumentario, vamos a pasar al sistema músculo-esquelético. Ahora voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen cuándo lo empiezan a ver. ¿Ahí lo están viendo? Sí, sí, se ve perfecto. Bien. En Sí, el sí, sistema músculo-esquelético
digamos, estarían involucrados los dos sistemas, el sistema muscular y el sistema esquelético, que son los otros dos sistemas que los mencionamos dentro de lo que sería el soporte, el movimiento y la protección del cuerpo. Por lo tanto, el sistema musculoesquelético nos proporciona forma, estabilidad, protección y movimiento. Es un tejido que tiene una formación sólida, que también permite el apoyo y la protección de los tejidos blandos y la inserción de los músculos. Facilita los movimientos del cuerpo. Vamos, todo lo que tenga que ver con músculo esquelético tiene mucho que ver con ciertas demandas de los centros de salud, que son los procesos dolorosos, ya sea por, en algunos casos por envejecimiento, entonces hay una alteración en las articulaciones, o en algunos casos por distintos tipos de deporte, o por movimientos mal hechos, o por, yo les comentaba también que surge a veces trastorno por lo que es movimientos repetitivos, de acuerdo a la tarea que ustedes hacen o que puedan llegar a hacer. A veces estamos mucho tiempo o escribiendo, o mucho tiempo con no tener digamos, la colocación de los brazos, en la forma de trastornos que con el tiempo empiezan a traducirse en respuestas dolorosas. Y que inclusive yo, cuando hice la presentación, creo que el archivo está en la clase. Yo cuando le hice la presentación a los chicos, les planteaba, bueno, cuáles eran las consultas que aparecen en farmacia. Y aparece, bueno, uno lo que observa es la polimedicación, o sea, utilizar más de un analgésico, utilizar siempre analgésico, en algunos casos analgésico por las dudas, en algunos casos también la atención profesional lleva a resolver el problema más rápido, dando analgésicos fuertes, y no tratando de poder saber qué es lo que realmente al paciente le pasa y por qué es el proceso doloroso. Entonces, bueno, a raíz de que creo que es uno de los medicamentos más demandado en la atención de farmacia, que son los analgésicos, por eso planteé esa introducción relacionándolo con lo que es el sistema musculoesquelético. El sistema musculoesquelético está formado por músculos y huesos, tendones, ligamentos, articulaciones, cartílagos y tejidos conjuntivos. Los ligamentos son los que conectan hueso con hueso, y los tendones conectan el músculo con el hueso. Después, bueno, vemos ahí dos huesos enfrentados, los extremos de los huesos enfrentados, y la articulación entre un hueso y el otro, ¿sí? Lo que impide que el hueso tenga un rozamiento o una fricción con el otro hueso y produzca daño a nivel óseo. Digamos, esa separación, ese cartílago que está entre un hueso y otro, tiene una cavidad que tiene un líquido sinovial, que es el que permite el movimiento sin dañar los huesos. El tejido óseo es un tejido conjuntivo, ¿sí? Dentro de los 4 tipos de tejidos que vimos, el óseo pertenece al grupo de tejido conjuntivo. Tiene células, fibras y matriz extracelular. Se encuentra formado por sales inorgánicas que tienen calcio y fósforo, o sea, los elementos químicos que más se identifican con el sistema óseo es el calcio y el fósforo, y tiene una matriz orgánica formada por fibras colágenos, proteínas, polisacáridos que tienen que ver con la fuerza y la elasticidad, ¿sí? La fuerza se la dan las proteínas y la elasticidad el colágeno. Tenemos 2 tipos de tejido óseo. El tejido óseo compacto, que casi es el 80% de la masa ósea total, y el hueso esponjoso, que es el 20% de la masa total. Y van a ver que cuando uno mira el corte de un hueso, se ven trabéculas, que son como canales donde se encuentran las células óseas. Las trabéculas son las que permiten que pasen los vasos sanguíneos. Bueno, entonces en hueso tenemos que distinguir una médula ósea, que es un tejido mieloide encargado de producir células sanguíneas. Está en la cavidad de los huesos largos y en el hueso esponjoso de pelvis, costillas, esternón, vértebras y cráneos, y externos de huesos largos de brazo y muslo. En esos huesos donde
hay una producción de células sanguíneas dentro de la médula ósea. ¿Cuáles son las funciones del sistema esquelético? El soporte, tanto constituyendo un armazón de protección, un armazón que soporta los distintos órganos, le da forma al cuerpo, se relaciona con la alineación del cuerpo y con la posición. Y además el sistema esquelético protege las cavidades, el cerebro, los pulmones y el corazón. Tiene un movimiento gracias a la palanca que forma con las articulaciones. Y además es un depósito de minerales como el calcio y el fósforo, y además dentro del sistema esquelético se produce la hematopoiesis, que es la formación de células sanguíneas. El sistema esquelético está formado por 206 huesos de diferentes tipos, ¿sí? Por un lado el hueso largo o húmero, el hueso, por ejemplo el húmero, después hueso corto, como el carpo, hueso plano, como el esternón, algún hueso irregular, como la vértebra, y los huesos sesamoides, que son los que tienen una forma especial parecida a la semilla de sésamo, por eso tiene ese nombre, que es por ejemplo la rótula. Después tenemos las partes del hueso, digamos siempre distinguimos lo que son la parte extremo del hueso se llama epífisis, la parte central diáfisis. El crecimiento del hueso se da en la línea epifisaria, el hueso no crece por su extremo, sino que el crecimiento se da a la altura de la línea epifisaria del hueso. Y tenemos más hueso esponjoso en los extremos y tenemos más hueso compacto en la parte media del hueso. Y como mencionábamos, y entre un hueso y otro está el cartílago para que no se dañen los huesos. Dentro de lo que son los huesos hay tres tipos de células. Son los osteocitos, que son las células maduras del hueso, los osteoblastos, que son los que participan en la formación del hueso, y los osteoclastos, que participan en la degradación del hueso. ¿Qué es la osteoporosis? La osteoporosis es un estado, un trastorno, una alteración del tejido óseo, porque hay mayor resorción ósea, o sea, mayor desgaste del hueso que formación del hueso. Generalmente se da porque hay pérdida de calcio, tanto en la orina, en las heces o el sudor, o hay poca absorción de calcio, digamos, hay ciertas patologías que alteran o que no permiten la absorción de calcio y por lo tanto se va a traducir en que hay poca formación del hueso. Y después, la osteoporosis, ¿qué va a pasar? Como tienen mayor porosidad, los huesos se pueden fracturar más fácilmente. Es muy común en mujeres adultas mayores, por lo tanto siempre después creo que es después de un año de la última menstruación, o sea, de un año de comienzo de la menopausia, siempre se hace una densitometría para poder evaluar la densidad de los huesos de la mujer. Bueno, después tenemos en cartílago las distintas clases de tejido hialino, tejido elástico, como es el de las orejas, o tejido fibroso, que es el que aparece en los discos entre las vértebras. Y después están los distintos tipos de articulaciones. O sea, la articulación es la articulación de un hueso con otro, a través de esa zona articular que generalmente presenta un líquido sinovial. Esas articulaciones pueden ser inmóviles, o sea, no hay ningún movimiento de un hueso sobre el otro, que son las que aparecen en el cráneo, se llaman sinartrosis. Después tenemos las que tienen poco movimiento, como pueden ser los discos entre las vértebras, las costillas y el esternón, a esas se les llama anfiartrosis. Y después son las que son móviles, libremente móviles, o sea, se mueven mucho, que se llaman diartrosis, que son las que vamos a encontrar en el hombro, en la rodilla, en la muñeca.
¿Cuáles son los distintos problemas articulares que pueden aparecer? Los esguinces, que es la torcedura violenta de la articulación, que estira o rasga estos ligamentos sin estropear el hueso. Y eso ocurre cuando el ligamento se estira más de su capacidad normal. Generalmente eso pasa en la articulación del tobillo y también en la columna lumbar. Después tenemos la luxación, que es la separación del hueso de una articulación. Hay rotura de ligamentos, tendones y cápsula articular. Es ocasionada por un golpe o una caída, aunque también puede ser un factor el esfuerzo físico inusual, o el esfuerzo físico que no está bien hecho. Y la artritis, por ejemplo, la artritis reumatoidea, donde las membranas sinoviales se inflaman, se degeneran y se endurecen. Cuando esta enfermedad ya está avanzada, las articulaciones se inflaman y se deforman. Después tenemos el sistema muscular, que es el conjunto de más de 600 músculos del cuerpo. La función principal es generar movimiento, voluntario o involuntario, habilidad, en la protección, en la producción de calor, por lo tanto contribuye a la homeostasis, y en el movimiento. Y tenemos que es el que se adhiere a los huesos, que es involuntario en el estómago, en la vejiga, controlar, y que tiene que ver con la respuesta del músculo cardíaco, pero la acción, a pesar de tener voluntario, o sea, no podemos controlar el movimiento del músculo cardíaco. Entonces acá volvemos a ver cuál es la diferencia de los tres tipos de tejido. El esquelético es el que está insertado por el tendón al hueso, también posee en su interior vasos sanguíneos, y el esquelético, al ser estriado, se le llama estriado porque presenta estrías y presenta varios núcleos en la célula. Después tenemos, por ejemplo, para entender dónde está el músculo liso, que hoy dijimos está en los órganos, en los diferentes órganos, y no podemos controlarlo. Ustedes, por ejemplo, acá ven una pared arterial, la pared de una arteria, ven las distintas capas, y fíjense en que hay una de esas capas que es justamente de músculo liso, ¿sí? Ese músculo liso va a ser el que se va a contraer y relajar para permitir la circulación de la sangre. Entonces, así como lo vemos formando una capa del vaso sanguíneo, también lo vamos a ver formando parte de una capa del estómago, una parte del intestino, para que puedan cumplir cada órgano su función. Y después tenemos el músculo cardíaco, ¿sí? Que se divide en endocardio y miocardio y pericardio, que es el exterior. Y lo que tiene el músculo cardíaco es que está formado por células estriadas, pero no tiene movimiento voluntario. Y la contracción y relajación del músculo cardíaco es el que se va a relacionar con la circulación de la sangre. ¿Cuáles son algunas patologías del sistema muscular? Lesiones o exceso de uso, como las torceduras y distensiones, calambres o tendinitis, genéticas como la distrofia muscular, cáncer, inflamación como la miositis, que es la inflamación de músculos, enfermedades de los nervios que afectan a los músculos, infecciones, y algunas medicinas también pueden influir en el sistema muscular. Bueno, calambres, desgarro. Nosotros lo que tenemos que entender que en el sistema muscular, la característica de la célula muscular es que es una célula alargada, ¿sí? O sea, tiene forma de uso. Esa forma alargada es la que le permite cumplir las funciones que cumple de relajación y contracción. Digamos, la contracción de las fibras musculares se produce porque presenta miofibrillas de actina y miosina, y esos filamentos de actina y miosina, cuando se mueven uno sobre el otro, es lo que genera la contracción. Esos movimientos musculares o esa función del sistema muscular se puede ver alterada en un calambre, se puede ver alterada en un desgarro, ¿sí? Donde ahí se ve cómo se desgarra el músculo,
se ve alterada en la poliomielitis, que es una enfermedad que afecta a los niños, por eso hay una vacuna que se coloca para prevención de la poliomielitis, y la distrofia muscular, ¿sí? La distrofia muscular que puede perderse, puede producirse por el mal uso, por el uso reiterado de una posición no adecuada. Puede producirse también distrofia muscular porque no se recibe no está bien la circulación sanguínea, entonces no se recibe la cantidad de sangre que necesita. Bueno, la distrofia muscular se va a manifestar, sí, como un fenómeno a veces irreversible. Y después, bueno, en relación al sistema musculoesquelético, la importancia de la actividad aeróbica. La actividad aeróbica es la actividad que se hace garantizando la entrada de oxígeno, por eso aeróbico quiere decir en presencia de oxígeno. La actividad aeróbica, que no demanda mucho esfuerzo, no es que tengo que hacer mucha fuerza, sino que lo tengo que hacer en forma eficiente y sostenida, como por ejemplo correr, andar en bicicleta, caminar, bailar y nadar. En este caso, los beneficios de la actividad aeróbica es la salud del corazón, la salud a nivel cardíaco. Hoy por hoy es la preocupación mayor en salud, es la cantidad de pacientes que presentan alteraciones cardíacas, por lo tanto es fundamental esto de incorporar la actividad física como prevención de trastornos coronarios. También otro beneficio es la fuerza y la flexibilidad que le otorgan los huesos y la fuerza y flexibilidad a los músculos y la fuerza que le transmite a los huesos. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de actividades aeróbicas, como patinar, correr, andar en bicicleta. Inclusive la actividad aeróbica está muy relacionada con lo que es la salud mental, con lo que es el control del estrés, bueno, con respecto a lo que es, digamos, una mayor o menor predisposición a enfermarse, está relacionada con la actividad física. Por ejemplo, en el caso del tema del COVID o del sistema inmunitario en relación al COVID, si bien la actividad física no es que te va a aumentar las defensas, sino que hace que se distribuyan mejor, ¿sí? Por lo tanto, prepara mejor al organismo frente a las infecciones. Y la resistencia anaeróbica tiene que ver más que nada con son ejercicios de mucha intensidad, como levantar pesas, como hacer ejercicios que demandan mucha fuerza, o sea, son actividades de menos tiempo, pero con mayor fuerza, mayor demanda, ¿sí? Y esas actividades realmente no se hacen con presencia de oxígeno, puede haber un déficit de oxígeno, son ejercicios cortos e intensos, aumentan la masa muscular, y se utiliza para adquirir potencia, previene enfermedades cardiovasculares, mejora los problemas posturales y dolores de espalda, aumenta el metabolismo basal, mejora la fortaleza y densidad de los huesos, combate la fatiga y fortalece el sistema circulatorio. La actividad física en los niños favorece la coordinación y el equilibrio, fortalece los músculos y mejora la flexibilidad. En los adolescentes los ayuda a liberarse del estrés propio de la edad, aumenta su autoestima y mejora la salud y el estado físico. Y en el caso del adulto mayor, depende de su estado físico, pero pueden realizar ejercicios de acuerdo a las capacidades. Pueden realizar ejercicios de resistencia como caminar y nadar, fortalecimiento, ya sea ejercicio de flexión y extensión de brazos y piernas, de equilibrio, caminatas dirigidas, o de flexión, inclinaciones y extensión. O sea, siempre el adulto mayor puede hacer actividad física, lógico que siempre, marcado por alguien que sepa controlar bien las posibilidades del abuelo, del adulto mayor, y que permita ir controlando si hace las cosas bien, y si las puede hacer. Pero todo lo que puede hacer está bueno que lo haga. Bien, muchas gracias. Y lo que les agregué en la clase de sistema musculoesquelético, creo que, le agregué lo de fatiga crónica. La fatiga crónica es un problema que se relaciona mucho post-COVID,
Hay muchos pacientes que después del COVID presentaron ese síndrome de fatiga crónica durante mucho tiempo, que bueno, las dificultades para hacer las actividades diarias, las dificultades para hacer una actividad deportiva, mucho cansancio, a veces con síntomas de tristeza. Yo le puse un artículo de síndrome de fatiga crónica porque se habló mucho, sigue hablando mucho como por las consecuencias después del post-COVID. Y después le agregué también un archivo que es de las posturas ergonómicas. Las posturas ergonómicas son aquellas posturas que debemos adoptar, tanto cuando se trabaja sentado, cuando se trabaja parado, cuando hacemos los distintos esfuerzos, cuando nos levantamos de la cama. Esas posturas ergonómicas tienen que ver con la salud, con la salud del cuerpo. Y creo que en esa clase también les compartí, yo a veces le digo que bueno, para estudiar, si ustedes se acostumbran a hacerse resúmenes, a hacer esquemas, a usar mucho las imágenes, ustedes explicar un tema y escucharse, o grabarse y escucharse, y la realización de redes conceptuales. Por eso yo en esta clase, me parece que fue en esta sí que le agregué una red conceptual de sistema esquelético, para que los ayude, digamos, a estudiar, porque en la red conceptual siempre aparecen los elementos o componentes más importantes de ese sistema, las funciones que cumple, las alteraciones, los cuidados, la relación con distintas actividades. Entonces por eso me pareció importante, digamos, presentarles esa digamos, esa diapositiva, esa red conceptual, para que ustedes vean lo importante que es para ayudarlos, para relacionar los distintos contenidos. No sé si este trabajo lo intentaron hacer, si quieren hacerme alguna pregunta. Disculpe, profe, no lo ubico. ¿Cuál era ese de la red conceptual? Está en el mismo trabajo, en la misma clase. Sí. Creo que dice sistema esquelético red conceptual. A ver, me voy a fijar. Pues no, la Fíjate, verdad que no. porque ahí en el Classroom está las diapositivas, está el síndrome de fatiga crónica, Sí. está lo de las posturas ergonómicas, y está ese archivo que creo que dice así, sistema esquelético red conceptual. A ver. Claro, Nanu, pero es un archivo para estudiar, no es un ejercicio, profe, ¿no? No, no es un ejercicio, es nada En el que más. aparece, que dice los huesos, las funciones. Sí, eso sí lo vi. Sí, Es no, un pensé archivo. que era para responder, por eso digo, No, para responder es solamente una actividad donde tienen que por relacionar eso. y donde tienen que diferenciar. Está bien, Profe. está bien. Me quedo más tranquila entonces. Está bien. No habíamos Hoy visto cuando eso, mencionó no células habíamos- maduras, ¿a qué se refería? ¿Cómo era el nombre? Osteocitos. Osteocitos. ¿Y las que Sí. participan en la formación del hueso? Osteoblastos. ¿Y la degradación del hueso? Osteoclastos. ¿Listo? Una es con B larga y la otra es con C. Osteoblastos y osteoclastos. Esa es la que habíamos hecho, que, ¿te acordás, Arle? Que habíamos buscado ahí en el... Sí, sí. Fátima, no sé si lo estuviste haciendo, si tenés alguna duda, Evangelina, Valentín, si Sí, pudieron mirar. Fátima lo estuvimos haciendo con Arle y con Fati. Ah, perfecto. Valentín, ¿estuviste mirándolo? Todavía no llegaste a ese. Sí, nosotros lo hicimos con... Hola. Sí, escucho. Se había cortado, Alesia. No, habla Evangelina. Ah, Evangelina, perdón. Buenas tardes. Lo habíamos ¿Cómo hecho estás? con Méndez Sí. y se lo enviamos. Ah, bien, bien. Yo después cuando les haga la devolución ustedes se fijan. Bueno, gracias. ¿Tienen alguna duda más? Profe, vos de esa diapositiva, no las tengo yo en la fotocopia. ¿Dónde están? ¿En el libro? Las diapositivas siempre están en la clase. Esa que mostraste recién. Están en la clase.
La de sistema tegumentario están en la clase 3. En el Classroom. Y la de músculo esquelético está en la clase 4 de Classroom. Si quieres te las paso, Valentín. Profe, nosotras en osteoclastos habíamos puesto que son células del hueso involucradas en el desarrollo y el crecimiento de los huesos. Y en osteoclastos, células grandes, que son múltiples núcleos para la reparación de los huesos. Claro, lo que es reparación y formación de los huesos es osteoblastos. Sí, exacto. Osteoblastos. Osteoclastos es para degradación del hueso. Ah, entonces ahí no. Ahí lo anoté, Nanu, así nos queda más resumido eso. Ya lo anoté yo. Valentina, y una de las chicas te dijo, si vos no encontrás las diapositivas, ella te las comparte. Valentina, ¿escuchaste? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿vos me había preguntado algo? Porque se me anduvo mal internet. No, te decía que las chicas te ofrecieron recién que si vos no podías abrir esas diapositivas, que ellas te las compartían. Y por ahí se pueden compartir por WhatsApp, o por WhatsApp se pueden compartir también. Lo que vos no encuentres de lo que yo menciono en clase, lo que vos no encuentres, decinos, así después lo habilitamos.